Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Aquí Kio contándoles una nueva reflexión del día de hoy. Como bien saben, yo soy intérprete musical y me dedico a dar clases actualmente en escuelas, porque no puedo ejercer básicamente de músico. Para los que no saben, porque yo he ido contando un poquito más en las redes sociales y de paso me conocen un poco más, que es la idea del canal, yo conversar con ustedes y ustedes me conocen y nos conocemos entre todos y nos abrazamos y nos queremos un montón. Básicamente yo me recibí de intérprete musical un poquito grande, hace unos 2 años, y básicamente no he podido ejercer en mi ciudad porque yo estoy viviendo en San Juan, porque básicamente es un caos. Actualmente hay mucho acomodo y yo tengo una capacitación demasiado elevada para ir a tocar a bares o para hacer música más popular, viste, que se llama folclórica, todo eso. Lo puedo hacer, pero como que, por ejemplo, uno de los problemas que tengo, yo tengo una viola que vale $500,000 y le he ido metiendo cosas nuevas, refacciones, y ha ido encareciéndose. Entonces es un instrumento que ya es caro para moverlo a cualquier lado. Y un problema que tiene el instrumento, como es de madera tan vieja, tiene más de 80 años, el instrumento, mi viola, lo tendría que mostrar. Básicamente, el problema que tiene es que vos la sacás al exterior y se puede desafinar, y no la afinás en una semana mínimo, porque el timbre le cambia, porque es muy sensible al cambio de temperatura. Los aires acondicionados son muy secos, le pueden hacer daño. El viento, puede llover o cualquier cosa. La cosa es que yo no saco mi instrumento al exterior. Para eso tengo un violín, que es el que saco un poquito más. Pero como que simplemente son eventos de bajo techo y en lugares cerrados y lindos. Y también es un poquito como que no da. No puedo ir a tocar a cumpleaños por 2 razones. Una, el instrumento no está para eso. Y yo no quiero, básicamente. No me maté estudiando un montón de tiempo para ir a tocar el Viva la Vida de Coldplay. Prefiero tocar algo como Bach, conciertos. Yo he sido básicamente entrenado por la escuela rusa para tocar conciertos. Y para tocar en orquestas. Ser muy específico y estudiar cosas muy específicas y con mucha destreza, y son difíciles. Y de eso acá no puedo ejercer. O no he podido ejercer todo este tiempo. Podré ejercer en el futuro, pero actualmente yo necesito trabajar y necesito dinero. Y la inversión de tiempo y dinero que está requiriendo llegar a posiblemente conseguir un trabajo que quizás no acá en mi tierra, no vale la pena. Entonces me es más rentable cambiar de carrera. Es como, no puede ser, pero sí. Y mucho más rentable todavía ser profesor en escuelas. Casi que es mejor ser profesor en escuela. Miren, tengo un lápiz para dibujar en tableta gráfica. Casi es más rentable trabajar en escuelas que incluso trabajar en institutos, que te pueden ser difícil que te paguen, o, como yo vengo trabajando hace muchos años, hace más de 10 años, con alumnos particulares, porque el alumno particular, salvo que tengas clientes muy específicos, siempre es problemático a la hora de pagar. En Argentina somos muy tacaños, sobre todo en San Juan. Y muchas veces puede verse una amistad, porque en definitiva llevas tantos años a veces con un alumno, que es como he sido yo aprendiz, pupilo, y como yo estoy capacitado de enseñar con escuelas y pedagogía de un solo alumno por vez, para ir dándote específicamente lo que necesitas y que mejores. El problema es que muchas veces se ve arruinado porque la persona o no quiere pagar, o uno le perdona quizá que un mes no pague, pero ya se acostumbra y de repente vos necesitas el dinero y de repente se ofenden. Entonces como que, por desgracia, tenemos esa mala actitud a veces en Argentina, y no por falta de medios, sino porque no se valora el trabajo que hacen los artistas. Se considera que el músico es un vago. Y bueno, básicamente también tenés personas que no son músicas, que ensucian la profesión diciendo sí, soy músico, y no saben instrumentos, no hacen música de verdad. Y acá es donde voy a meterme. Voy a tocar una fibra sensible, porque yo parece que cuando salgo a la calle digo algo y alguien se ofende. No sé si es que yo me he vuelto más ácido, puede ser. Yo en realidad considero que yo he bajado mucho, yo soy mucho más matizado para hablar actualmente que hace 5 años atrás. Antes yo te decía las cosas de una, era bastante fuerte, pero me fui bajando los decibeles. Pero sí admito que la gente hoy en día se ofende muy fácil.
Lo que pasa es que también hay que entender, la vida es muy neurótica, ¿me entendés? Bueno, ¿qué pasa? Que yo en las escuelas actualmente, a la hora de enseñar, yo lo primero que tuve que hacer cuando empecé a trabajar es saber hacer planificaciones, ver qué te piden en las planificaciones. Vos básicamente decís qué es lo que vas a dar en el año, en el mes, en la semana y en la clase. Y después tenés que llenar un libro de temas en las escuelas relacionado a eso. Bueno, no importa. Y cuando te ves acá lo que te dice el Ministerio de Educación de la provincia, en las escuelas tenés que dar temas muy específicos que son un poquito avanzados, que no los puedes entender en un año, los tenés que entender por lo menos en 3, 4 años. Una de las cosas, por ejemplo, es aprender a escuchar música, para lo cual tenés que ir a conciertos, tenés que saber diferenciar pulso, ritmo, un montón de cuestiones muy puntuales, entender lo que son las características del sonido, el ritmo, duración, altura, esas cosas. Entonces esas cosas yo te las manejo, yo te las entiendo y perfectamente te lo puedo enseñar y puedo adaptarme a un grupo, porque yo estoy acostumbrado a pedagogía de un alumno. Pero me puedo adaptar al grupo porque los grupos también tienen sus particularidades. Pero cuando me he ido a las escuelas, ya me ha pasado varias veces. Me han dicho cosas que a mí me han espantado. Y acá es una realidad que voy a contarles. Una realidad que este video hace que yo lo tenga que dirigir a alumnos, tanto que profesores jóvenes como alumnos avanzados, como los alumnos de secundaria y primaria, que no creo que se sienten a ver este video, pero si lo hacen, chicos, este video es para ustedes. Y va con cariño y contarles un poco la situación que yo como profesor me he enfrentado. Los que han sido alumnos míos saben que yo le meto la mejor onda y que por lo general trato de que vos disfrutes de aprender, no que sea un castigo. A veces hay que castigar, pero no es la idea. ¿De qué va? ¿Qué me ha pasado? Recuerdo una primaria que fui. Charlábamos, qué sé yo llego, chicos, ¿cómo andan? Qué sé yo, soy el nuevo profe de música, soy reemplazo, vale. Bueno, ¿y qué están dando? Sí, ¿no? Los hacemos cantar, a veces tocan la flauta. Ajá. ¿Y cómo hacen para tocar la flauta? ¿Utilizan algún método en específico? ¿Obras? ¿Autores? No, cancioncitas clásicas como la lechuza, do, re, mi, do, mi, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, fa, re, algo así, no me acuerdo. Vale. ¿Algo más? ¿Ven teoría? No ven teoría. Vale, fácil. Tienen que aprenderse los himnos, que a mí me parece que los himnos tendríamos que trabajarlo en cooperación con los profes de historia y de lengua, pero bueno, se lo encajan al profe de música. Vale. Y acá el primer susto que yo me llevé, el primer día que yo fui a trabajar en primaria. Me dice la profesora, vos sabés que yo vengo acá de un instituto privado de que sos profesor, qué sé yo. Y yo me especialicé en tocar piano. Yo soy músico, yo toco en orquestas. Es muy específico lo que se hace. Entonces a mí cuando vos me decís yo soy pianista, yo entiendo que ya debajo a la pata vos te conoces a Bach, te conoces a Beethoven, te conoces a Chopin, te conoces a Strauss, depende, pero si sos universitario ya tenés que tener una idea hasta la época contemporánea de autores dificilísimos que yo admiro como tocan y de memoria muchos. Por ejemplo, tenés que tocarte Mozart, que tiene 2 millones de conciertos para piano, varios de memoria. Es un requisito para cualquier carrera de pianista. Y yo como manso, la verdad que en 5 años llegar a tal nivel, yo ingenuo, ¿viste? Es complicado. No, sí, vos sabés que me acuerdo me dijo la chica, yo el piano me parece muy fácil. Wow. O sea, estamos viendo acá una prodigia. Y quiero aprender otro instrumento como cello o violín, porque yo toco las cosas de piano. Y lleva mi eventual pregunta, pero ¿cómo te manejas con temas como por ejemplo Bach y el clave bien temperado? Son obras por cada semitono, súper difíciles. ¿Qué es Bach y el clave bien temperado? Profesora universitaria, especializada en piano, no conoce a Bach y el clave bien temperado. Vale.
Hablando con otros colegas en secundarias, me he chocado un montón de veces con profesores que no lo son. A ver, yo soy músico, intérprete musical. Yo he sido capacitado más que para enseñar, para tocar en orquestas. Así que yo profesor no soy. Vendría siendo una especie de maestro de música, pero no el maestro que le dicen acá, que por desgracia acá se considera que el maestro es el que menos sabe, sino que es una persona que hace como de tutor de alguien enseñándole puntualmente música, un arte, durante años. Ya lo he explicado. Pero bueno, me consideran profesor. Y algo que me pasa es que me encuentro con gente que, como en la universidad que tenés acá en San Juan, hace tan mal las cosas. Acá vos te puedes recibir del preuniversitario, que lo llaman, que en realidad es un título universitario. No es preuniversitario, es un título universitario, pero está antes de que hagas la carrera de profesorado o licenciatura, que es lo único que existe, tanto en instrumento como en educación musical, que básicamente sos un profesor que dirige coros, que tampoco sos para dar clases, sos un profesor que dirige coros, no para las escuelas. Tanto interesante. Y el otro es especializarte, en dar clases a un alumno, el profesor en instrumento, no a grupos. O sea que ya música no puede satisfacer la necesidad que se necesita en las aulas, en las escuelas. Y además otro problema que tenés es que como tenés mucho profesional, que no es profesional, o sea, tiene las horas de práctica, más de 10.000 horas de práctica para ser profesional en un instrumento. Sí, chicos, yo tengo más de 10.000 horas tocando tanto viola y piano. No he llegado a las 10.000 horas, pero por eso no soy profesional en piano, pero sí en mi instrumento. Tenés gente que tiene ese bagaje, pero no tiene los títulos, porque acá hace unos años no se necesitaba título para trabajar porque no había gente directamente, y se dejó estar la gente. Entonces de repente acá tenés en la universidad curiosidades, como que estás cursando segundo o tercer año del universitario con chicos que no están recibidos, y son tus profesores. Y peor aún, muchas veces también son tus compañeros. Un sistema pésimo. Como es un sistema tan malo, lo que pasa es que vienen muchos extranjeros y se están quedando con los cargos. Entonces, ¿qué pasa? Que también tenés gente que se está recibiendo, como yo, que no puede trabajar porque directamente no puede competir con otra gente que viene con títulos mejores. Podemos competir en destreza, pero no podemos competir en títulos. Mal de la universidad. Entonces, como en las escuelas se necesitan profesores de música, salió acá una escuela llamada Polivalente, que lo que ha hecho es darles, ya creo que no se da, pero hasta hace unos años les daban la posibilidad de inscribirse como profesores, sí, una secundaria, con orientación a música. Les daban el papelito diciendo puedes dar clases en escuelas, y los tomaban porque necesitas. Hasta han tomado gente sin título en las escuelas porque no hay quien cubra los cargos. ¿Qué pasa? Que de repente te encontrás gente con unos puntajes altísimos, pero que realmente no son músicos ni entienden. Y acá voy a explicar lo que digo porque se puede ofender, y capaz que ya acá me esté algún profesor viendo diciendo te odio, ¿por qué no te morís? Sos un ignorante y nosotros somos músicos de verdad. No, no lo son. ¿Por qué? Primero, cuando vos haces música, incluso cualquier profesorado de música, salvo en el Schubert, evidentemente que acá en San Juan es un instituto que a mí me sorprende lo que enseñan, que es nada. Tal vez te enseñen bien de historia, pero no te enseñan en instrumento, y ahí es donde patinamos un poco. Es que vos, si tenés que hacer música, necesitas conocer dos clases de instrumentos, un instrumento melódico y un instrumento armónico. Por eso normalmente vos te especializás en piano y canto o violín, o yo en mi caso soy violista y pianista. Manejo los dos. Tengo mucha capacidad para tocar la viola y soy un profesional para la viola, pero también tengo que saber tocar piano, acompañar gente con piano, tengo que saber agarrarte una partitura de piano y leerla a las 2, 4 voces que tenga, 2 pentagramas, 4 voces, tengo que hacerlo. Capaz que no tenga ya mismo la destreza, pero tengo que salir sabiéndolo hacer, ¿me entendés? Y cuando te vienen los chicos de estas secundarias, el problema es que se inflan y no tienen ese autoanálisis o autocrítica. No, si yo soy un profesor y yo sé manejar aulas, flaco, seguro que sé manejar aulas. Ya te voy a explicar la consecuencia de esto, el mal que puede hacer esto. Pero el problema que tenés es que no sos músico, no sabés música.
Y hay dos formas de aprender música. Una es por instrumento, manejando estas dos clases de instrumentos. El armónico para tener ideas de lo que son las armonías, los contrapuntos, lo que son la dirección a voces, las monoveas acompañadas. Y el instrumento melódico, que ya es una especificación para entender mucho más claro y mucho más al dedillo lo que son los semitonos. Por ejemplo, si haces cuerdas, como violín, viola, las cuerdas que somos tan agrandadas, vos sabés que un sostenido no es lo mismo que un bemol, y vos tenés que saber escuchar la diferencia y saber identificarlo. Tenés que saber identificar los timbres de los instrumentos. Tenés que identificar los armónicos de los instrumentos, es que está relacionado al timbre. Lo que pasa es que el armónico y timbre, aunque se parecen muchas veces, también te sirve para saber afinar el instrumento. Me estoy metiendo en cuestiones muy técnicas, pero es para que tengan una idea de que no es fácil. ¿Y para qué te sirve esto? Y una cosa que, por ejemplo, si yo te vengo y te hablo de staccato, de taller, te digo, decime cuál es la séptima de la dominante de la escala de do, o re, o mi, o decime cuál es la relativa menor de fa sostenido mayor, o de fa mayor mejor, fa sostenido mayor, sí, o de fa mayor, decime cuál es la relativa menor. Vos tenés que sacarlo al hilo, tenés que manejar el círculo de quintas, tenés que manejar un montón de teoría. Esas cosas no se enseñan en las escuelas, que es lo que me han refutado. Ya vamos a llegar a eso. Para eso te sirve el instrumento. Y si vos no sos instrumentista, ojo, la otra forma de saber bien la teoría musical y saber leer y escribir música que te dicten y que vos estés escribiendo las notitas y los ritmos, específicamente, es ser compositor. Para ser compositor también tenés que saber tocar un instrumento. ¿Por qué? Así como un dibujante no te puede hablar de la teoría de dibujo sin haber dibujado, un músico no te puede hablar de música sin ser músico. Ojo, acá no estamos como en la época de los griegos, donde se hablaba de que el filósofo que hablaba acerca de la música, pero hablaba del etos de la música, o sea, te estaba diciendo la música puede influir o esto o aquello. No tenés los teóricos musicales que actualmente también caen en lo mismo, el teórico musical. Te empieza a decir por qué estamos hablando de que cierta... ¿cómo se llama esto? Cuando tenés de do a fa, ciertos intervalos, porque decimos que estos intervalos pueden provocar tal o cual efecto. ¿Con qué efecto querés lograr en la persona? Porque hablamos de teoría matemática de la música, porque hablamos de acústica con teorías físicas, pero también tenés que saber manejar instrumentos. Otros que pueden hablar de música, pero ya el lenguaje mucho más físico, son los físicos o los ingenieros, que también pueden crear instrumentos musicales. Flipen. Se está viendo que tiene que ser gente que sea muy grosa en las cosas que hace. Y de paso, para que cuando vos hables con un músico que diga que es músico, vos le digas, ¿manejás esto que está contando este chico Kio en el video? Porque si no lo manejás, no sos músico, sos alguien que... Yo también puedo agarrar, a ver, está desafinada, puedo decir, evita resistir, hechizo de esa adicción. Cualquiera se aprende los acordes y se pone a cantar medianamente afinado. Yo lo estoy haciendo mal, ¿no? Cualquiera lo hace. Pero entender cómo suena eso y tocar la música de verdad es otra cosa. Saber producción musical es otra cosa. ¿Por qué te menciono esto? Porque si están saliendo profesores que no conozcan esto, que te digan, sí, yo he manejado coros. Otro caso ejemplo, me ha tocado una profesora que me ha dicho, yo le digo, ¿cómo haces para manejar un coro con los chicos? Si tenés chicos que tenés que hacer la evaluación, tenés que ponerte con un pianito, decir, a ver, vos sos barítono, vos sos tenor, vos sos bajo, vos sos contralto, es soprano, mezzo soprano. No les hacen esas evaluaciones. Yo soy ingenuo, yo creo que la gente hace las cosas bien. Tengo todavía esperanza en la humanidad. Pero no lo hace. ¿Cómo haces para que de repente, si le estás, por ejemplo, el himno nacional, cómo trabajás los contrapuntos? Y me da risa porque una profesora me dijo, no, yo hago que lo canten a capela. Y me lo repitió 2 o 3 veces. Yo no decía nada porque quería ver si la chica sabía. 2 profesores ya me ha pasado lo mismo. A capela, ajá. Les deben enseñar muy mal en ese polivalente lo que es a capela. Porque a capela es cuando todos los coros cantan a capela. Las orquestas lo hacen a capela. Todos lo que son conjuntos, salvo que el coro esté con un pianito que le esté explicando, porque a capela significa sin acompañamiento. Sos un coro, no necesitas acompañamiento. Toda la armonía está en el coro.
No necesita. Se necesita para corregir algunas cuestiones de afinación o cuestiones técnicas muy específicas, pero no todos los coros son a capela. A uno le cometí la imprudencia de decirle lo que vos querés decir es unísono. No, porque unísono hay una diferencia de octava, ¿viste? Haciéndose el inteligente. Porque sabe que hay una diferencia de octava. En el unísono tiene que sonar todo lo mismo, sin saber que las octavas son unísonos. Hay una explicación física de por qué es así, pero no me voy a poner a explicarlo ahora. ¿Sabe qué es lo que hacen? Agarran a los niños, canten esto, y cantan. Y todo feliz. Pero eso no es hacer música. ¿Y dónde está el peligro? Que acá en el minuto 20... Joder, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Acá en el minuto 20 yo te voy a explicar cuál es el problema que causa esto. Tenés el problema de que tenés gente que no sabe. Y si no sabes, insegura. Y una persona insegura siempre se va a ver amenazada por cualquiera que pregunte, por cualquiera que sepa un poquito más, o por cualquiera que tenga una noción de música y que estudie música. A mí lo que me pasa muchas veces es que yo te vengo y te digo, sí, qué sé yo sigo, a ver, aunque he cambiado yo por ejemplo de carrera y no estoy ejerciendo de músico, yo sigo haciendo música, sea que la produzca, sea que agarre una partitura y me ponga a estudiarla porque llevo muchos años haciéndolo y ya se me quedó como costumbre, sea que agarro un tema, lo escucho y lo analizo, sea que haga un video para YouTube, una investigación, un proyecto, yo sigo trabajando con eso, aunque no me paguen, sigo trabajando con eso. Entonces a veces yo o voy a la ópera. Entonces normalmente me gusta hablar de, como con profesionales, de un poquito más elevada la situación y no simplemente decir qué linda que estuvo la ópera. O que me digan, no, yo no voy a la ópera porque no me gusta. A ver, venga, yo te entiendo que no te guste, pero vas por un poquito de cultura, ¿viste? Y cuando se ven amenazados, castigan. No ha sido uno el profesor, han sido muchos los profesores que, por ejemplo, dicen, chicos, quiero que me traigan los cuadernos completos para rendir música. Bien. Quiero que se sepan los himnos para rendir de memoria en música. Siendo que lo que el niño tendría que saber, yo te explico. Cuando vos sos profesor de niños que no tienen idea, vos lo que tenés que hacer primero es que desarrollen el gusto por escuchar música, que les guste y que tengan nociones muy básicas para que si el día de mañana les sigue interesando, ellos mismos vayan aprendiendo, pero ya tengan una matriz de aprendizaje, una estructura formada. Para escuchar música, no es sentarse a escuchar música, a vos te tienen que explicar qué es lo que estás escuchando. Para eso lo primero que vos tenés que salir sabiendo es qué es el sonido. Saber con qué escuchamos. Me señaló el cerebro. Saber cuáles son las características del sonido mínimamente. Saber que existe algo llamado ritmo, saber que existe algo llamado ruido y que escuchen. La música se escucha. La música no se teoriza, la música no se aprende memorizando, la música se escucha. Es un arte que se disfruta. No podés venir a evaluarlos y reprobarlos a todos porque hacen algo que le compete a otras materias como historia y como lengua. No, pero es que los himnos se cantan. Pero es que la música, yo te entiendo que puedas producir música. Pero si vos querés producir música, también tenés que escuchar música. Si vos querés producir textos, tenés que leer mucho. Si vos querés dibujar, necesitas desarrollar la cognición y las técnicas para hacerlo. Si vos querés hacer música, ojo lo que voy a decir, y no la música natural que tenemos la persona. Escucho un ritmo, tararar. Eso no. Si vos querés evaluar de la producción musical, de que alguien cante, tenés que enseñarle técnicas. Y esas técnicas que vos les has hecho, el acompañamiento pedagógico, después ese acompañamiento pedagógico que corresponde a vos como profesor, sobre todo, y el alumno haber practicado, se le evalúa. Pero si no tiene técnica, no lo podés evaluar. Aprender de memoria no es hacer
música. Y aquí es donde estas personas que no son músicos, que no saben música, fallan, porque te están frustrando una generación por año. Una nueva camada te la están frustrando porque no pueden hacer música y odian música porque no están haciendo música. Le han dicho, esto es música y no es música, eso, querido, eso no es música. ¿Cómo es posible que un arte por el que hemos estado peleando por siglos, para que pueda ser disfrutada desde el Renacimiento? Venimos de la Edad Media con problemas porque la música no se quiere escuchar, se vino aprendiendo, se vino haciendo cosas, hasta que en el Renacimiento se volvió a establecer que la música, y después con las diferentes facetas a través del tiempo. Eso no lo tiene que saber el alumno, eso lo tiene que saber el profesor. Porque si el profesor no sabe apreciar para qué sirve la música y por qué tenés que escucharla, y saber que estás escuchando para poder disfrutar y desarrollar un gusto más complejo, vos vas a ser una persona que va a sentir un vacío de repente existencial porque la vida no tiene nada que ofrecerte y tiene millones de cosas que ofrecerte. Uno de los mayores logros que tenemos los humanos es poder escribir. La música encima no se escribe, la música se transmite escuchándola. Se intentó escribir con los griegos, tenemos sistemas musicales muy desarrollados actualmente, pero vos agarrás una partitura de Bach, una más actual, agarrá una partitura de Mozart, una más actual, agarrá una partitura de Debussy, como pianista, romanticismo, impresionismo, más nuevo. Agarra una de esas partituras, intenta interpretarla como quería el autor. Está escrita, pero no te dicen cómo interpretarla. Para eso depende de los artistas plásticos que estudien las formas, de los que hacen literatura, de los que se dedican a la historia, de los que hacen, no sé, filología, de los que estudian ingeniería en instrumentos, o los luthiers, que no son ingenieros, pero hay algunos que sí, que se ponen a decirte, bueno, estos son los instrumentos que nos quedaron y por la forma que tienen podemos deducir que se tocaba y trataba de tocar de este modo. Entonces, como intérpretes son muy ignorantes. Somos muy ignorantes, porque la música por desgracia se transmite escuchándola, y no los hacen escuchar música, los hacen aprenderse el himno. Qué triste, porque después el chico va a ver una orquesta y va a llorar, ¿entendés? O sea, va a decir, no, qué asco, la música es repugnante, porque son capacitados por gente que no sabe, por gente que no son músicos, y eso es el peor mal que le podés hacer a la humanidad, porque estás creando ignorancia y estás haciendo una apología de la ignorancia, y eso a mí me toca los cojones. Y me van a disculpar porque yo en ningún video me gusta ser mal hablado. Y este es el primer video en el que te digo algo como esto. Porque a mí me parece que si uno tiene que comunicarse, tiene que tratar de resaltar las virtudes. Y la forma de hacerlo es destacando las cosas interesantes y las cosas buenas. No podemos dejar que la gente se frustre de esta manera. Yo considero que como profesor, lo mejor que puedo hacer es dejarles este legado, de decir, chicos, esto es música, porque sé lo que es música. Y yo, por desgracia, soy un neófito en el mundo de la música. Yo soy un don nadie. No puede ser que un don nadie como yo tenga que ir a una escuela y sepa más que todos los profesores de música. Salvo los profesores que tenés mejores de educación musical o los que se han especializado en guitarra, de verdad. No los de todos los institutitos o profesores que vienen de afuera. Tenés profesores muy buenos que han salido acá de músicos que, por ejemplo, son guitarristas y son muy buenos profesores. Los felicito porque son excelentes profesores. Saben lo que te dicen y sacan buenos resultados, y los chicos de repente salen, ahí es donde ves el resultado. Son chicos que salen disfrutando diciendo, mira, la verdad música no es para mí, pero me encantaron las clases de música, me la pasé bien. Sabés que la evaluación es... Tenés que evaluar, porque tenés que evaluar, pero evalúas justamente. No le decís aprender de memoria, sino que le decís, mira, esta es la técnica, más o menos, guíate. La desarrollamos todos juntos, y de repente la forma de evaluarlos es llevarlos a un concierto, por ejemplo, un coro, que tiene sus 4 voces, que han ido trabajando, y ponle que no sea a capela, ponle que esté el profesor ahí con el piano, porque hay muy buenos profesores que acompañan a sus chicos dirigiendo o con el piano, y no estos otros que mandan a los chicos y se acojonan ahí detrás del escenario. Vergüenza les debería dar. Qué enojado. En serio, es que me da prurito.
sino que están ahí al frente con los chicos, dándolo todo, y los chicos son evaluados así, son aprobados así, como tiene que ser. Chico macho. Y esos son chicos que después recuerdan y dicen, lo disfruté. Y hay muchos chicos que terminan dedicándose a la música después. Y a la música académica, la música de verdad, o haciendo la música, por ejemplo, hay chicos que... hay chicos que he conocido, por ejemplo, que cantan cuarteto, y te dicen, mira, yo cuarteto lo hago porque necesito llegar a fin de mes y comer. Pero yo no escucho cuarteto. Lo escucho, lo canto, sí, fantástico. Pero yo sé música académica. Yo te voy a una ópera y te la escucho. Yo te voy a un concierto y sé cuándo aplaudir, sé cómo portarme, escucho, disfruto, sé a quién voy a escuchar. Disfruto esos pequeños momentos en que el autor hace algún juego con los instrumentos. De repente dice, por los violines manda un sonido que va moviéndose, que vos notás por la brillantez de ese sonido, en una orquesta, en un colchón, que vos decís, qué precioso cómo se ve ese haz de luz sonoro en la orquesta, y cómo se va jugando entre todos los instrumentos posicionados de una manera perfecta. Es precioso, es exacto, es placentero. Pero te trabajan con algo que la gente consume. Por desgracia, la gente no consume música académica, es muy poco el que consume música de verdad. La gente normalmente prefiere escucharse su bachata, su reggaetón. El rock es un poquito más... tiene más cositas más lindas, porque no se basa solo en ser una monodía acompañada. Vas a ver que los solos de guitarra muchas veces están acompañando al cantante y hacen un contrapunto, por leve que sea, pero es un contrapunto, no es la típica pum chiqui, yaki, 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 4 jodidos minutos diciendo yaki, 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 flaco, la verdad que... y le pagan encima una cosa increíble. Sino que son letras más complejas, y ni hablar de otros autores que hacen cosas preciosas, como Emily Autumn. Amo esa cantante, que ella mete el neo en un barroco real, pero traído más nuevo. M2U, ¿cómo era el otro? Kazuyu, una banda japonesa. Cosas preciosas. Wagaki Band. Se la curran esas personas para hacer las cosas. Y son músicas que, aunque son populares, tienen mucha riqueza compleja, que si más o menos la vas cazando, la disfrutás un montón. En esa simpleza palpita esa complejidad, que vos sentís tanto placer, que te llena ese vacío existencial que puedes llegar a tener. Porque el vacío existencial muchas veces se debe a que no estás consumiendo y nadie te está explicando qué ver, qué disfrutar o cómo hacer las cosas, básicamente. Y el arte, yo amo el arte. Y considero que un buen legado que le puedes dejar a las personas es el arte, para que podamos trascender como humanos, para que ellos puedan trascender como personas, para que vean que la vida, aunque tiene cosas muy duras y difíciles y feas, tiene cosas maravillosas y espléndidas que vale la pena ver y conocer. Así que nada, chicos, esta es una reflexión de 33 minutos, madre mía, que quería hacer porque la verdad que me ha dejado muy tocado, me tiene la patata muy tocada, porque bueno, ya saben, chicos, disfruten, escuchen. Ay, buena gente, no se enojen con estudiar, no se enojen con aprender, no se enojen con el arte, por favor. Esta gente es muy triste, da mucha pena, porque ellos no saben, no son músicos, no son artistas. Son pobres personas que laburan y no se cultivan. Y lástima nos tiene que dar, porque a pesar de que pueden cultivarse, tampoco lo hacen. Y eso es algo que no hay que imitar. Si tienen virtudes, se imitan, como por ejemplo tal vez manejar el grupo, meterle buena onda, vale. Pero destaquemos las virtudes y tratemos de desechar y esquivar los defectos, reconociéndolos, pero esquivándolos y no imitándolos, sino siempre las virtudes. Fijémonos en eso. Así que nada, chicos, esto es otra reflexión del Rincón de Kio. Como creo que subo más reflexiones que videos, pero nada, ustedes me entienden. Creo que voy a grabar otro video que también tengo que hablar de otra cosa, y hoy es el día que tengo de grabar. Así que nada, chicos, los quiero un montón, les agradezco mucho todo y nada, nos vemos próximamente en lo que sea que haga. Bye.